Establecemos contacto con Luis Dallaglio, allí en la consultora Delfo. Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Aldo, Buen ¿cómo día. estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien, bien? bien, bien. Me trabé acá un poquito. Sí, veo, estaba medio... Porque también estaba pensando cómo, por qué tiene que opinar el presidente Biden sobre lo que pasa en un fallo judicial, ¿no? Sí. Mango más, mango menos, pasa en todos lados lo mismo, ¿no? En todos lados el poder político se mete en el poder judicial. Sí, es una tentación, ¿no? De tener, digamos, cómo cuesta mantenerse, digamos, y ser respetuoso de la... Porque si hubiera sido distinto, ¿qué iba a decir Biden? Que estaba mal lo que había hecho la justicia. Claro. Entonces ya es en un conflicto, bueno. Pero son las cosas que pasan en las democracias más antiguas, supuestamente más modernas, y en las nuestras, que vienen a los tropiezos tratando de consolidarse con ya casi 40 años de años continuados, que lo mejor que nos puede estar pasando. Y a propósito de esto, Lagui, vos fíjate cómo la democracia va funcionando y cómo la política, lo veíamos no hace mucho, que todavía sigue siendo la democracia defendida por los cordobeses, al menos, que era un dato que habíamos compartido con ustedes, porque la gran mayoría seguía convencida que era el mejor sistema o el menos peor de los sistemas, como se dice por ahí, en el cual se puede convivir en una sociedad. Y hoy te traigo y te quiero compartir un dato que lo hemos compartido en el mejor momento del presidente, cuando tuvo ese pico de imagen positiva allá por abril, mayo, ¿te acordás? Sí, que había sido una cosa inédita. Que yo te comenté que en los años que me dedicaba a la opinión pública nunca había visto que en tan poco tiempo alguien pasara de 25% de imagen positiva a casi 70%. Creo que fue una placa que compartimos por allá por el mes de mayo. Y que bueno, que en ese momento estábamos viviendo una situación extraordinaria, donde la población, ante el desconcierto, el miedo, lo que pasaba en el mundo, se había aferrado a lo que podía ser su principal conducción, que es el presidente de la nación. Y que destacábamos el clima político que había en ese momento de convivencia, más allá de las fuerzas políticas, de apoyo y de compromiso de todo el arco político y social con lo que pasaba en ese momento. Y fíjate lo que está pasando un año después, Lagui, porque más o menos estamos cumpliendo el año de aquel entonces, desde el momento en que Alberto Fernández estaba en los picos de imagen positiva. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, por supuesto, una provincia que tiene sus características políticas. Siempre decimos que es una provincia que tiene un marcado rechazo a todo lo que fue o puede ser una expresión del kirchnerismo, pero en ese momento había sido realmente una situación muy particular. Y hoy estamos viendo cómo el presidente está teniendo, volviendo a tener uno de los picos de imagen negativa que tuvo por allá por octubre. Yo estaba buscando, mientras esperaba salir al aire, qué había pasado en octubre. Bueno, en octubre habíamos estado en el pico de la pandemia, acá en la provincia de Córdoba, que a partir de los primeros días de noviembre empezó a bajar, pero que había afectado fuertemente a la imagen presidencial. Se lo debemos principalmente a eso, porque evidentemente se estaba viviendo la sensación de que todo el tiempo de encierro que habíamos tenido no había permitido evitar el crecimiento de los casos, cuando en realidad lo que había permitido es que no se colapse el sistema sanitario, que había sido el objetivo de base desde el punto de vista de la política sanitaria. Pero obviamente la sociedad vivía ese momento como un fracaso de ese tremendo encierro que le significó tanto sacrificio a la población, de no poder ir a trabajar, de perder el trabajo, de no poder despedir a sus deudos que quedaban a lo largo del camino de la pandemia. Bueno, el sacrificio había sido tan grande y el resultado parecía tan poco, que claramente había impactado muy fuerte en la imagen del presidente. Te quiero decir que este dato que estamos viendo ahora en pantalla, que es el 57% de imagen negativa, un 22% positiva y un 15% de regular. Fíjate que ese 22% de positiva, Lagui, está incluso por debajo de los casi 29 puntos que sacó en la provincia de Córdoba en las elecciones de octubre, cuando fue elegido presidente. Es decir, está por debajo incluso de quienes lo votaron. Esto no contempla, este dato, lo que pasó la semana pasada
con todo el conflicto derivado en Capital Federal de la suspensión de las clases, de las nuevas medidas que tomó el presidente para Cava fundamentalmente, y que dejó de alguna manera liberado al resto del país, a los gobernadores fundamentalmente, para que tomen las decisiones que en función de su realidad correspondieran. Pero estamos frente a una situación de un presidente que claramente está teniendo un fuerte rechazo en términos de opinión pública. Y hay algo, porque fíjate que hay una puntita que se recupera entre marzo y abril, porque pasa del 19 al 22, y es un dato que tomamos de otra consultora de poliarquía. Alberto Fernández venía mejorando su imagen entre aquellas personas que habían sido vacunadas. Claro. Y aquellas personas o familiares cercanos y directos que habían sido, que habían tenido una persona vacunada. Es decir, este dato se venía registrando. Este dato es anterior a la semana pasada, insisto, claro, que tuvo estas declaraciones respecto del relajo del sistema médico, el tema de las clases y demás, que yo creo que eso transversalmente lo va a afectar y lo va a afectar mucho. Pero ya se venía viendo y venían asociando algunas consultoras a la vacunación con la recuperación de la imagen del presidente, que vemos apenita que en Córdoba también estaba sucediendo. Lo podemos adjudicar a eso porque todavía la economía y la inflación no lo están acompañando. Y a propósito de eso, Lagui, en la placa que sigue, una pregunta que también hacíamos con Mauricio Macri y que tenía que ver con, nosotros decimos que esto puede ser una forma de medir el nivel de credibilidad de los gobiernos. Sí. Es decir, preguntarle a los argentinos o a los cordobeses si cree que el presidente en ese momento, el que esté gobernando, quien esté gobernando, podrá finalmente controlar o no la inflación. La inflación es el tema estructural que afecta directamente a las familias, a las economías de las familias de los argentinos y de los cordobeses en particular. Sabemos por la historia, Lagui, que cuando este aspecto se controló, que fue por allá por el 91, por la convertibilidad, le permitió a Carlos Saúl Menem, presidente en ese momento, revertir sustancialmente su opinión pública, los niveles de aprobación, e incluso durante muchos años asentó esa buena opinión por el hecho de haber logrado la estabilidad que se obtuvo sobre la base de poder controlar la inflación. Después puede haber un montón de otras lecturas que indican que hubo estabilidad económica y mucha flexibilización social, mucha gente perdió el trabajo. Pero eso es arena de otro costal y es para hablarlo en otro momento. Pero fíjate en este caso cómo también, si tomamos el mismo criterio y nos fijamos en el nivel de confianza que podría representar esta idea de que un presidente pueda o no controlar la inflación, claro, está en el pico en este momento Alberto Fernández de que no la va a poder controlar y que estaría con un 72% de cordobeses que definitivamente creen que el presidente actual, Alberto Fernández, no va a poder controlar la inflación, con lo cual es como un gran paredón que tiene enfrente a Alberto con uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, que tenemos los argentinos, que es qué hacemos con esta inflación que todavía sigue teniendo niveles muy, pero muy preocupantes, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias, Luisito. Un fuerte abrazo. Bueno, otro para ustedes ahí. Chao, hasta luego, hasta luego.